¿Iniciamos? No sé. Yo diría que sí, porque ya son las 19, ya hay 17 participantes, así que vamos a Ya. dar inicio a la reunión clínica de este mes de octubre. Eh, Quien la presenta es la doctora Jimberly Sánchez. Ella es médico del servicio de urgencia pediátrica del Hospital Clínico San Borja Algarán y nos va a hablar del caso clínico de streptopiógenes que estuvimos muy preocupados este año. Adelante, Jimberly. Gracias. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Ok, partimos directamente con el caso clínico y luego vamos a compartir un poco de teoría sobre el tema. Se trata de un paciente escolar masculino de 7 años de edad, cuya historia clínica comienza una semana eh, de evolución, caracterizado por coriza, tos productiva, mialgias, dolor abdominal, hiporexia y compromiso del estado general. 4 días de fiebre intermitente hasta 38,5 grados centígrados y un día de aumento de volumen palpebral izquierdo y secreción ocular amarilla. Al ingreso en el servicio de urgencia, este paciente ingresa con los signos vitales de frecuencia cardíaca 129, frecuencia respiratoria 26, temperatura 38 grados centígrados, saturando 97% ambiental, categorizado como C3. Dentro del interrogatorio de la anamnesis, signos y síntomas ya descritos, el paciente no era alérgico a ningún medicamento, había usado medicamentos en este cuadro indicados previamente, paracetamol, ibuprofeno, levocetiricina y solución salina para lavados nasales. Un paciente sin antecedente de patologías previas, previamente sano, había ingerido almuerzo 3 horas antes de consultar a nuestra urgencia y como eventos previos relevantes, esta era su tercera consulta desde el inicio del cuadro clínico y la segunda en nuestro servicio de urgencia del Hospital San Borja. 4 días previos a esta consulta había estado en un centro privado donde le habían realizado una PCR respiratoria que resultó positiva para influenza A. Dato relevante también, el paciente tenía pendiente la vacuna de influenza del 2024, no la había recibido. Al examen físico, el paciente ingresó con un Glasgow de 15, vigil, febril, taquicárdico, pero hemodinámicamente estable, con un aumento de volumen palpebral izquierdo que imposibilitaba la apertura ocular. La faringe eritematosa sin exudado, el cuello con adenopatías cervicales múltiples menores a 1 centímetro, nivel cardiopulmonar normal. Viendo con más detalle este aumento del ojito, que fue por lo que consultó la tercera vez, destacaba un párpado izquierdo con aumento de volumen edematoso, eritematoso y acompañado de calor local y sensibilidad que se extendía hacia la zona de la mejilla ipsilateral hasta 5 centímetros hacia abajo. Tenía una apertura ocular manual, no lo podía hacer de forma voluntaria, tenía uno que hacerlo, dolorosa, y allí se evidenciaba secreción purulenta, conjuntiva eritematosa, con movimientos oculares, reflejos conservados. Entonces, en vista de esto, ¿cuál es el diagnóstico? Nos vamos como a lo que sabemos, lo que ya nos contamos, lo que les conté atrás. El paciente tenía una infección por influenza A, y en vista de estos signos clínicos, la sospecha diagnóstica es una celulitis periorbitaria versus orbitaria. Entonces agregué estas diferencias clínicas entre estas dos presentaciones clínicas, porque la verdad es que clínicamente es difícil de diferenciarlos al inicio. Y coloqué estos ojitos porque esto era lo que tenía el paciente. El paciente tenía más características de celulitis presectal en el inicio. Pero nos faltaban detalles, ¿cierto? Por lo menos acá coloqué que la parte de los exámenes de laboratorio faltaba completarlo, ante la duda hay que estudiar a este paciente, por lo que se le solicitó o se manejó inicialmente, se monitorizó, se instaló una vía venosa periférica, se utilizaron antipiréticos para el manejo de fiebre y se solicitaron exámenes de laboratorio e imagenología. Dentro de los exámenes destacaba un hemograma
alterado, proteína reactiva, o sea, parámetros de fase aguda, leucocitos en 27.300 y segmentados de 81%, proteína C reactiva de 15.5 miligramos por decilitro, y aquí coloqué este ojito porque me voy hacia atrás. Esto es lo que estamos despejando la duda acá del paciente, que tenía una leucocitosis y neutrofilia con una PCR habitual más de 120, aquí a la conversión serían más de 15, que es lo que tenían, o sea, más de 12, que era lo que tenía nuestro paciente. Y eso, claro, orientaba a un cuadro más grave. Se repitió una PCR viral que efectivamente confirma la influenza positiva que tenía días atrás en otro centro. Se tomaron hemocultivos periféricos 1 y 2. Respecto al examen del estudio de imagen, se solicitó un escáner de cerebro y órbita con contraste que evidenció una celulitis orbitaria izquierda con compromiso postseptal, signos de miositis del músculo recto lateral e inferior izquierdos, enfisema intraorbitario extraconal, cambios inflamatorios pansinusales, no se observan colecciones organizadas y sin hallazgos intracraneales de carácter agudo. Este es el escáner del pacientito. Entonces acá quiero mencionar que la celulitis periorbitaria y orbitaria es una complicación extracraneal de las rinosinusitis agudas bacterianas. Otras complicaciones extracraneales, el absceso subperióstico, el absceso ocular y el mucocele. Y existen las complicaciones intracraneales, por supuesto más graves, como absceso intracraneal, meningitis, trombosis séptica del seno cavernoso. Agregué estas indicaciones de ingreso hospitalario y tratamiento. En el caso de nuestro paciente, la verdad que inicialmente en buenas condiciones, sin ningún signo neurológico, sin alteración de la visión, y él tenía solo este edema periorbitario o eritema que ocluía prácticamente todo el ojo y no permitía visualizar el ojito. Entonces, de todos estos criterios, él tenía más de 50% de la oclusión palpebral. El paciente fue hospitalizado, se inició terapia antibiótica endovenosa con ampicilina sulbactam y se interconsultó a oftalmología e infectología. Este es nuestro pacientito. Estas fotografías son autorizadas por el tutor legal para fines académicos, tomadas por mí. Yo tuve la oportunidad de ver a este paciente hospitalizado en ese día y llamaba la atención la extensión rápidamente progresiva del cuadro. Donde ven esta marca con lápiz en la carita del paciente, desde allí hasta donde se ve lo distal más comprometido, pasaron unas 4 horas aproximadamente. Fue bastante rápido esta extensión, o sea, este compromiso. Y por supuesto que esto levantó alarmas porque evidenciaba o hacía sospechar de una infección invasora o potencialmente grave. Por esto, y la rápida evolución, se cambió esquema de terapia antibiótico por ceftriaxona y clindamicina. Se solicitaron exámenes de control en los que destacaba la proteína C reactiva que había aumentado de 15 a 18.5. Los restos de exámenes, pruebas de coagulación, función renal y hepáticas normales, hemocultivos periféricos negativos hasta el momento. Además de esto, se solicitó un estudio de imagen, que ya les voy a mostrar, pero quería agregar acá uno de un protocolo de la Sociedad Española de Infectología que menciona las celulitis orbitarias y el esquema antibiótico sugerido que fue el que recibió nuestro paciente, una cefalosporina de tercera generación junto a clindamicina. Este es el escáner de órbita de control en el que se evidenció absceso subperióstico en íntima relación a piso y pared lateral de la órbita. Entonces el paciente tuvo una complicación producto de la celulitis, por lo que ingresa a cirugía. En conjunto, equipo de otorrinolaringología y oftalmología realizaron una antrostomía endoscópica del seno maxilar izquierdo, se drenó el absceso, la colección y se tomó muestra de secreción para cultivo. Y aquí es donde está nuestro culpable. Este es el cultivo corriente del paciente que hubo crecimiento y salió positivo para Streptococcus pyogenes multisensible. Nuestro pacientito evolucionó posteriormente con una importante mejoría clínica, afebril, reactantes de fase aguda en descenso, hasta alcanzar valores normales, y esto es importante, está destacado, porque estos son criterios para considerar el alta del paciente.
por lo que fue dado de alta a su domicilio para completar 14 días de terapia antibiótica endovenosa en hospitalización domiciliaria. Su diagnóstico final fue una celulitis orbitaria postsectal izquierda complicada con un absceso subperióstico por Streptococcus pyogenes positivo, una pansinusitis y una infección respiratoria alta por influenza A. Ese es el caso de clínico. Y esto tiene relevancia porque esto ocurrió en contexto de una alerta epidemiológica y aquí quiero hablar de estos lineamientos técnicos de manejo clínico de enfermedad invasora por Streptococcus pyogenes de este año. Esto fue el primer semestre del año. Pueden acceder allí a verla con detalle. Un poco de antecedentes es que en diciembre del 2022 hubo una alerta en el Reino Unido sobre un aumento inusual de casos de infección invasora y no invasora por Streptococcus pyogenes en menores de 10 años. Del mismo modo se reportó en Turquía, España, Países Bajos, Dinamarca, Francia, entre otros. La OPS-OMS emite una alerta epidemiológica en noviembre del 2023. Y ya acá en Chile, durante el primer semestre del 2024, exactamente esto fue en mayo, se triplicó el número de casos de infecciones por Streptococcus pyogenes respecto al año anterior, por lo que se emite la respectiva alerta y vigilancia epidemiológica. Este paciente le ocurrió esto en pleno contexto de la alerta, fue a final de mayo, esto, así que coincidía con la vigilancia y la alerta que teníamos que mantener. Entonces, para hablar un poco del Streptococcus pyogenes o beta-hemolítico del grupo A, quisiera recordarles que es una cocácea gram positiva, de distribución universal, exclusiva del ser humano, es flora normal de piel, rinofaringe, tracto gastrointestinal. Su vía de transmisión es a través de gotitas respiratorias, contacto directo con secreción nasal o faringe, contacto con fomites, heridas o lesiones de piel. Principales mecanismos de enfermedad del Streptococcus pyogenes: elaboración de toxinas, supuración e inflamación mediada por respuesta inmune. El periodo de incubación es de 1 a 3 días en infecciones no invasivas. Impétigo puede ser de 7 a 10 días y no está determinado en enfermedad invasora, puede ser sumamente rápido, horas de evolución, pero no está establecido. Esta infección es transmisible desde 7 días antes del inicio de síntomas y hasta 24 horas de completado tratamiento antibiótico efectivo. Factores de riesgo para adquirir infección por Streptococcus pyogenes enfocado en nuestros pacientitos pediátricos, menores de 10 años, traumatismos cutáneos, infección o enfermedad de varicela, uso previo de antimicrobianos, cirugías, diabetes mellitus, enfermedad crónica pulmonar y cardíaca, y ya el riesgo para adquirir una enfermedad invasora está evidenciado en menores de 5 años posterior a infecciones respiratorias o varicela. Hay una asociación entre la infección invasora por Streptococcus pyogenes y virus de influenza, que es algo muy relevante porque ocurrió con nuestro paciente, lo pudimos ver. Y hubo un reporte a nivel mundial en el que hubo aumento de infección invasora por Streptococcus pyogenes en contexto de influenza. En modelos experimentales en ratones se demostró que hay quiebre de la mucosa cuando están combinados estos dos microorganismos y la expresión de la hemaglutinina viral favorece la adhesión e internalización del Streptococcus pyogenes. Además, la cápsula bacteriana se puede unir a partículas del virus de influenza favoreciendo la invasión. Así que esto fue un factor influyente en la evolución de nuestro pacientito. Dentro de las presentaciones clínicas que puede dar este Streptococcus pyogenes, tiene una amplia gama de enfermedades que pueden ser a través de mecanismos supurativos, como la típica faringoamigdalitis estreptocócica, mediado por toxinas como la escarlatina, o por mecanismo autoinmune, como la glomerulonefritis postestreptocócica. Además de eso, infecciones de piel como impétigo, celulitis, erisipela, infecciones más invasoras, neumonía, osteomelitis, artritis séptica, bacteremia, y cuadros graves como la fascitis necrotizante o el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Además de eso, hay presentaciones clínicas muy raras como el trastorno pediátrico neuropsiquiátrico autoinmune asociado a Streptococcus pyogenes, que el acrónimo en inglés es PANDA, caracterizado porque los pacientes presentan tics y un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, esta bacteria da para mucho y hay que pensarla siempre porque es muy común.
Entonces quiero hablar como con detalle con respecto a lo que más vemos, que es la faringoamigdalitis estreptocócica, cuyo diagnóstico es clínico, pero debería ser confirmado a través de un examen. El más disponible o el ideal por rapidez es el test PAC para estreptococo del grupo A, que tiene un mayor rendimiento en escolares, y en menores de 3 años un test PAC negativo debiera confirmarse con un cultivo faríngeo, en vista de que en estos pacientes es menos común la infección bacteriana versus la viral. El estándar de oro es el cultivo faríngeo, pero sabemos que toma tiempo y lamentablemente se utiliza menos, debiendo ser el primero. Siempre se debe realizar confirmación diagnóstica de ser posible. Sin embargo, si existe alta sospecha clínica, se debe considerar el inicio del tratamiento antimicrobiano en contexto epidemiológico, que estábamos hablando de este aumento de casos el primer semestre del año. Es importante mencionar que en la faringoamigdalitis estreptocócica, el 50% de las gargantas estreptocócicas tienen exudado, es decir, la otra mitad no. Muchos niños pequeños cuentan con exudado y tienen una infección viral. Entonces, clínicamente es difícil diferenciarlos basados solo en elementos clínicos. Aún los expertos no logran diferenciarlo. Sin embargo, aquí están las características clínicas sugerentes de una infección bacteriana, faringitis bacteriana versus viral. Respecto al tratamiento, penicilina, amoxicilina, que es la que más usamos de forma ambulatoria, asumiendo que estos cuadros son perfectamente manejables de forma ambulatoria en la mayoría de los casos. La amoxicilina, importante recalcar que es 50 miligramos por kilo día, 1 o 2 veces al día, y se describe de 7 a 10 días. Hasta 10 días es lo que encontré respecto a la erradicación de la faringe, pero es válido entre 7 a 10 días. También tenemos la penicilina benzatina, que no nos gusta mucho porque duele y no queremos causarle ese dolor a nuestros pacientes, pero es una excelente opción porque es una dosis única y nada más. Entonces hay una maravillosa adherencia al tratamiento. Respecto a las piodermias o las infecciones cutáneas, manejo tópico y vía oral el cefadroxilo. Se sugiere una dosis de 50 miligramos kilo día cada 12 horas, también por 10 días. Importante porque el cefadroxilo, la dosis entre 30 y 50, pero la recomendación es 50 miligramos. La escarlatina se maneja igual que una faringoamigdalitis. Ahí le dejo con detalle las dosis máximas de uso de los antimicrobianos. Otro tema que quería conversar del estreptococos es la enfermedad invasora grave por estreptococcus pyogenes, que es algo que nos concierne a los que trabajamos en urgencias. Y la definición de la enfermedad invasora grave es detectar esta bacteria en un cultivo o en una prueba molecular proveniente de sitios estériles, como sangre, líquido pleural, pericárdico, articular o cefalorraquídeo. Nuestro paciente no tuvo una enfermedad invasora por definición, pero esta evolución rápidamente progresiva, por supuesto que pudo haber sido una enfermedad invasora grave si no lo hubiésemos abordado como se abordó con el equipo maravilloso de infectología de nuestro hospital, que los admiro, de verdad son excelentes, así que este paciente evolucionó bien por el adecuado manejo de la enfermedad. Entonces, la fascitis necrotizante dentro de los cuadros graves es como bien importante que sepamos que existe y que la tengamos en nuestra mente. La fascitis necrotizante es una infección grave del tejido celular subcutáneo que compromete la fascia y que clínicamente cursa con hipoestesia, necrosis cutánea, coloración parduzca y bulas hemorrágicas, que son signos muy evidentes. Cualquiera ve una imagen y detecta o diagnostica una fascitis necrotizante, pero hemos llegado tarde si esto ocurrió. Es un signo muy tardío y un riesgo enorme para el paciente de mortalidad. Inicialmente puede parecer una celulitis. También se puede acompañar de un síndrome pseudogripal o un exantema escarlatiniforme. Es decir, que al inicio puede parecer una infección leve, manejable perfectamente en la casa. Entonces, ¿cómo sospechar una fascitis necrotizante? Como cuando el paciente tiene afectación del estado general y cuando hay un dolor desproporcionado en relación a los signos clínicos. O cuando uno dice, no me gusta cómo se ve este paciente. Eso uno lo adquiere con la práctica y en verdad que hay pacientes que no concuerda el curso de la enfermedad con su aspecto, como se ven. Encontré esta revisión
de 39 pacientes, de 39 casos pediátricos de fascitis necrotizante. Y me llama la atención, o lo relevante que quiero destacar, es que la celulitis fue el diagnóstico inicial en el 59% de los pacientes. Entonces es algo no menor que los pacientes con fascitis necrotizante inicialmente fueron diagnosticados como celulitis. Tenemos que tenerlo en nuestra mente cuando diagnostiquemos una celulitis, y sobre todo la importancia y el énfasis en el control, en un control del paciente para ver la evolución. Además, quiero comentarles del síndrome de shock tóxico estreptocócico, que como todo shock constituye una emergencia. El éxito del tratamiento se basa en una detección temprana, reanimación inmediata e inicio de tratamiento antibiótico en la primera hora. Muy conveniente la presentación del doctor Bravo sobre sepsis, que podemos revisar, porque esto es un tipo de shock séptico raro, afortunadamente, pero grave. Se desarrolla en hasta un tercio de los pacientes con enfermedad invasora por Streptococcus pyogenes, y la tasa de síndrome de shock tóxico estreptocócico en pacientes con fascitis necrotizante es de aproximadamente el 50%. Es alto. Puede ocurrir en todos los grupos etarios y no se asocia a inmunosupresión. Un niño previamente sano puede evolucionar con este cuadro. Pese al tratamiento precoz y terapia de soporte agresiva, hasta un 90% de los pacientes persiste en shock a las 8 horas de ingreso. Entonces, allí la importancia de no llegar a esto a la nunca con ningún paciente, y que pensemos precozmente en que esto es una mínima posibilidad. Respecto al tratamiento, los reportes del ISP y a nivel mundial, las cepas de Streptococcus pyogenes son sensibles, por lo menos acá en Chile, 100% a betalactámicos, por lo que el tratamiento de elección es penicilina o cefotaxima. El tratamiento de la enfermedad invasora grave, también se utilizan otros fármacos considerados coadyuvantes porque no se utilizan como monoterapia, en los que destaca la clindamicina, porque si se fijan acá siempre mencionan la clindamicina y diríamos ya, pero es 100% sensible a betalactámicos. Pero en la enfermedad invasora, la importancia radica en que la clindamicina tiene un efecto antitoxina, disminuye esta cantidad de toxinas a través de la inhibición de la síntesis proteica. También contamos con la inmunoglobulina G, que tiene un efecto sobre la regulación de las proteínas bacterianas, neutralización de superantígenos y efecto inmunomodulador, y entre otros como oxígeno hiperbárico, hablando de cuadros graves como fascitis necrotizante. Precauciones durante la hospitalización, importante, ante la sospecha de infección por Streptococcus pyogenes, estándar, más gotitas. Ante sospecha de enfermedad invasora o confirmada la enfermedad invasora, además se debe añadir precaución de contacto, la cual se puede suspender a las 24 horas de un tratamiento antibiótico efectivo. Nunca nos cansemos de educar y reforzar. Esto es algo que uno deja a un lado, bueno, yo no, pero se suele dejar a un lado, y es fundamental e importante dejarlo dentro de las indicaciones. Todo paciente que nosotros veamos con una infección o una enfermedad transmisible. Correcto lavado de manos, toser y estornudar sobre el pliegue del codo, sobre el pañuelo desechable y desecharlo, ventilar frecuentemente los lugares cerrados, guardar reposo en el domicilio ante sintomatología aguda, no asistir a colegios o guarderías en el periodo de contagiosidad, no automedicarse, y un control médico para observar evolución. Además de nosotros, los que vemos pacientes pediátricos, las vacunas, vacunas y más vacunas. Especialmente en este caso, la vacuna contra varicela e influenza, porque está demostrado que hay una asociación. Así que no nos cansemos de recomendar las vacunas. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Jimberly, por tu excelente presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Jimberly sobre este tema. ¿Pancho? Sí, hola. Muchas gracias por la reunión de hoy día, Jim. Fantástico el enfoque que le diste, en realidad muy didáctico, extremadamente útil, y repasaste toda la Todo. amplia gama de la entidad vinculada a este germen. Te quería hacer una consulta porque hay algo que me llamó la atención.
Fíjate que tú mostraste muy bien desde el enfoque del triángulo de evaluación inicial y cómo, digamos, se iba entrando el paciente sucesivamente en la medida que el paciente lo permitía, porque afortunadamente este paciente siempre tuvo una estabilidad clínica y se presentó más que como en una infección sistémica, ¿cierto? Como una infección localizada grave con un compromiso poseptal, como tú muy bien mencionaste. Mira, la pregunta es la siguiente. Me llamó la atención el coadyuvante, el manejo quirúrgico que se decidió. ¿Ya? Eh, Entiendo que no fue una cirugía endoscópica que se entra por el meato medio a drenar el seno, sino que parece que fue una osteotomía sobre el seno maxilar por una incisión anterior. Eh, y bueno, lo bueno de eso es que permitió tener un cultivo positivo, pero me llama la atención la actitud quirúrgica, ¿ah? En una entidad que evidentemente el manejo fundamentalmente manejo médico, estabilizar al paciente, ¿cierto? Y tratamiento antibiótico con cobertura, la que tú mencionaste. Entonces, no sé si nos podrías hacer un comentario respecto a este aspecto quirúrgico del abordaje de este paciente en particular. Ok, gracias, doctor. Bueno, coloqué el escáner del pacientito, porque recuerdo que fue discutido durante la hospitalización y la duda era si había compromiso óseo acá en esta área, como en el piso de la órbita, si había una osteoitis allí que requiriera como hacer una cirugía más agresiva. Por eso, de hecho, entraron en conjunto los dos equipos, por la sospecha de que el compromiso fuese mayor al que reportaba el escáner, digamos, lo que reportaba el radiólogo. Afortunadamente fue un drenaje de absceso, no había compromiso del el que sospechaban, que la lámina o el piso de la órbita estuviera comprometido. Ya, gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Carlos, parece que tenía la mano levantada en el antes. ¿No? Valdebenito. Valdebenito, ¿sí? ¿No? Sí. No. Se arrepintió de la No, pregunta. muchas gracias, no. Estaba todo claro, gracias. Entonces, ¿alguien Sí. más? ¿Alguna pregunta? Ame, alguien estaba preguntando cómo habían salido los hemocultivos. Negativos. Todo el tiempo estuvieron negativos. Mm. Sí, sí, solo se aisló del cultivo cuando se entró a la cirugía. No salió nunca los hemocultivos, por eso es lo que planteas tú, que no se consideró como una enfermedad invasora, aunque fue localmente muy invasiva, porque si uno lo dejaba Correcto. evolucionar ya iba en 4 horas casi llegándole al cuello. Mm, Así es, esa. afortunadamente no evolucionó. Ujú. La doctora Godoy pregunta, ¿cuánto tiempo pasó entre el cambio de antibiótico y la cirugía? ¿Y por qué no fue manejado en intermedio? Entre el cambio de antibiótico y la cirugía fue casi en simultáneo, si mal no recuerdo. Hubo una diferencia de 24 horas, pero fue en simultáneo. Y ¿por qué no fue manejado en intermedio? El paciente estuvo estable en todo momento, se estuvo muy atento a cualquier mínimo signo de evolución, a shock o a compromiso neurológico, el cual nunca tuvo. Ya fue la evolución o el compromiso cutáneo, pero nada más. El paciente se mantuvo en buen estado general, con signos vitales normales, sin signos de shock ni compromiso neurológico. Por eso se manejó en agudos, no en cama básica media. ¿Alguien más? Parece que no. Ame, ¿No? Ujú. tal vez podrías recordar, nosotros hace unos años atrás tuvimos un paciente con una varicela que finalmente hizo una fasciitis necrotizante y que falleció. Falleció. Sí, después de 8 horas en la UCI falleció. ¿Ya? Y llegó tarde, era una familia que probablemente de no muy buenos recursos, que todos los hijos en la familia tuvieron varicela, la madre consultó por todos los niños, pero este niño que tenía como 7, 8 años fue al que no le dio importancia. Y cuando ya el niño empezó con dolor y con cambio en el estado como de conciencia, llegó al hospital. Entonces llegó muy, muy tarde. ¿Ya? Que eso que de Sí. repente hay que consultar la madre
Nunca le dio importancia al niño, lo tenía en su pieza oscurito y jamás vio las lesiones ni las piernas del niño que llegaron. No me voy a olvidar nunca Claro, de ese un niño, caso, cómo se veía esa fasciitis necrotizante. ¿Ya? Sí, Eso hay que sí, siempre hay que tenerlo presente. sí, impactaba porque además la mamá tenía dos niños más chicos, entonces francamente ella pensó, mis niños de 1 o 2 años con varicela son más preocupantes. El niño más grande como que se las puede arreglar solo, eh, la varicela no sé por qué le da con que no le entre luz, entonces lo encerró en la última pieza de al fondo a que se le pasara solito, y hasta que ocurrió lo que ocurrió. Ujú. a Sí, veces así que hay que pensamos que los tener, pacientes, que las sí, mamás consultan precozmente, pero la verdad sí, que preferimos que consulten sí, no, precozmente hasta que a que lleguen ocurra un estos caso inespérado. desastres. Mm. No hay, parece que más preguntas, nadie más de un comentario. Yo tenía un Eh, comentario, pregunta. Diga, diga. Sí. No, mira, que de todo lo que mostró la Jim, que fue muy interesante desde el punto de vista del laboratorio auxiliar, ¿cierto? Se decía una imagen que fue un TAC con medio contraste, pero no solo puesto en esta región, sino que cerebro y órbita. O sea, cerebro, órbita y caídas paranasales. Y creo que ese hecho es bien relevante. Yo recuerdo hace algún tiempo un paciente que nos tocó ver en otra institución con el doctor Rodrigo Vázquez, que era un niño también de 12 años, que había consultado inicialmente por una cefalea, eh, una cosa bien en específica, un paciente que tenía cefalea en su previo, y se le había hecho una imagen para diagnóstico de eventualmente una complicación de una sinusitis. Eh, y este paciente se fue para la casa con tratamiento antibiótico estándar y vuelve a las 48 horas febril, también con una complicación de una celulitis periorbitaria. Y bueno, se decide su admisión. Y en ese momento, en la primera imagen me parece que fue una radiografía. Y la segunda imagen que se tomó no se pidió escáner con estudio de contacto de cerebro asociado. Bueno, ese paciente a las 36 horas hizo una convulsión. Y una convulsión compleja, bueno, y ahí se vio una imagen y lo que tenía era un absceso prefrontal. ¿Ah? Entonces, como complicación supurativa de estas entidades, ¿cierto? El absceso prefrontal hay que tenerlo dentro de las posibilidades. ¿Ah? La única manera de diagnosticarlo, obviamente, es ampliando la cobertura de la imagen. Entonces, en este paciente que llegó con una complicación que hacía pensar de una celulitis postseptal, porque además el septo es una entelequia anatómica bien poco deficientemente de clivaje. Creo que es bien relevante lo que se hizo de completar la imagen de la manera como se hizo en la urgencia. Bueno, en este caso no hay una complicación de este tipo, pero sí, este niño la pasó mal y podría haber tenido una complicación de más distancia por la vecindad. Gracias, Pancho, por tu comentario. Siempre uno eh, se queda con algunos pacientes grabados con este, que a uno de repente le parece como, el típico de la faringoamigdalitis, como bien superficial y francamente, como mostró Jimberly, complica a todo nivel y con enfermedades bastante serias. No habiendo más preguntas o comentarios, pasamos a la sección. Hay ¿Ah? una pregunta. En el chat hay una ¿Pregunta? pregunta de José Salarte que Sí. pregunta: ¿el manejo de la celulitis prefrontal se puede realizar en forma ambulatoria? Ah, ¿Con este? Sí, la celulitis periorbitaria o preseptal es un cuadro que tiene afectación antes del septum, o sea, no hay compromiso orbitario, valga la redundancia, y por ende es solo cutáneo. Igual es una entidad que hay que tener cuidado con un control y un seguimiento estricto, pero si es un paciente en el que no hay duda, digamos, de que es periorbitaria o preseptal, clínicamente estable, tolerando la vía oral, con parámetros inflamatorios bajos o intermedios,
se puede perfectamente manejar en el domicilio. Paul, ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? No, no. No tenemos más preguntas, al parecer escritas, ni nadie levantando la mano. Así que queremos agradecer a Kimberly su presentación, su extensa presentación. Carlos, ¿quieres decir algo? Nada, oye. simplemente Ven. agradecerle a Kimberly por su presentación. Tengo eh, el grato placer de trabajar con ella y sé lo buen médico que es. Me encantó la presentación, creo que no dejó ningún cabo suelto, lo vio por todos los flancos posibles, ¿ya? Y nada, ver que el doctor Prado no la robe para el equipo de la NEA, que se quede de hospitalización domiciliaria, que se quede por siempre allá. Eso. Gracias. Pasamos ahora a la parte de los avisos. Queremos contarle que nuestras reuniones clínicas siguen el mes de noviembre y estamos evaluando el mes de diciembre porque tenemos varios interesados y varias presentaciones. Y también queremos reforzar y Hablaba como la recordarles constantemente nuestro congreso de medicina de urgencia infantil que se va a llevar a cabo el día 9, 10 y 11 de diciembre en el auditorio de la Universidad Autónoma, el mismo donde se hizo el año pasado. Los talleres van a ser en el Regional Santiago, en el Colegio Médico Regional Santiago. Así que están todos cordialmente invitados. Pueden ingresar por la página de SOCHEM pero se llama Kimberly. jornada SOCHEM también. Cualquiera de las dos páginas para poder. Saluda con cariño. Hola. Eso. Estoy en la urgencia y me saluda con un cariño. Yo como que... Eso. Nada. Ujú. Nos vemos en el próximo presentación de caso clínico. La doctora Javiera Otero de la Clínica Las Condes nos va a presentar un caso muy interesante de un paciente con mal de altura, con un edema agudo de pulmón. Qué interesante. Doctor Prado, para que nos acompañe ese día. Interesante. Ya. Gracias Que a estén todos. bien. Chao. 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 Chao, Kimberly. Muchas gracias. Un gusto. Chao, gracias.